Pasamos ahora al texto del Evangelio que nos presenta aquí San Mateo, las bienaventuranzas. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Bien, de todas estas bienaventuranzas, solamente haré énfasis en algunas que considero son claves. Μακάριοι hoi ptohoi to pneumati, jotiautones tinge basileia ton uranon. Dichosos los pobres en espíritu, que es sería la traducción más precisa de esta expresión, porque de ellos es el reino de los cielos. Decíamos entonces, ¿quién es el pobre en espíritu? El que reconoce que no es más que nadie, el que reconoce que no es más que polvo, el que reconoce que por sí solo no puede todo, que ni siquiera tenemos la capacidad de conocer los misterios de la naturaleza por nosotros mismos, mucho menos podremos saber las intenciones del Espíritu de Dios si Dios mismo no nos ayuda. Los pobres en espíritu son aquellos entonces humildes que se ponen en las manos de Dios, que agradecen a Dios todo lo que les da, que le piden sabiduría a Dios para comprender las situaciones de la vida y sobre todo para comprender los designios divinos, que a veces Dios permite el mal, sobre todo padecimientos, incluso injusticias, pero no lo hace porque sí, lo hace para suscitar en nosotros la acción correspondiente de crear condiciones de justicia, de fraternidad, de que no podemos quedarnos con los brazos cruzados de ver cómo los humanos se devoran entre sí. Los pobres de corazón o los pobres en espíritu son aquellos que viven unidos al Espíritu de Dios. A ellos pertenece el reino de los cielos. ¿Por qué se habla de los cielos? Porque en la antigüedad consideraban que había cielos estratificados. El primer cielo donde están las nubes, por ejemplo, que ahorita están, llueve, se van, cae nieve o a veces no hay ni una nube. Entonces, es un ámbito de muchos cambios. El segundo cielo vendría siendo donde están los astros, sol, luna y las estrellas. Y el tercer cielo para muchos judíos será la presencia de Dios o el ámbito donde Dios habita, que es cuando decimos comúnmente que alguien murió y se fue al cielo, se fue a esa presencia de Dios. Entonces, por eso se habla reino de los cielos, en los tres cielos donde Dios gobierna, ahí está la presencia de Dios. Pero viendo más allá de eso, más de esos ámbitos o lugares donde se desarrollan actividades, el reino de los cielos es, ante todo, la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Antes de Cristo, la humanidad estaba sometida bajo el reino del pecado. Por eso aparecen
distintas referencias al poder de Satanás sobre los hombres. Una forma de decir, pues, que los hombres vivían sometidos al pecado y que si bien todos nosotros tenemos la experiencia que diariamente pecamos, descubrimos también por ello que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos siempre de la ayuda de lo alto, y para recibir esa ayuda de lo alto se requiere humildad, pobreza en espíritu. El reino de Dios es algo que debemos construir. San Pablo define el reino como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia no es dar a cada uno lo que a cada uno le corresponde. Eso es muy propio de la filosofía griega. Para los judíos, la justicia, como ya les dije, es cumplir la voluntad de Dios. La paz, el shalom, es un don de Dios, es gozar de la plenitud de bienes. Y finalmente, el gozo, la alegría que encontramos, por ejemplo, en María cuando canta el Magnificat. La alegría es el resultado del saberse amado por Dios, que nos ha entregado su Hijo que ha muerto y resucitado por nosotros. La alegría es el resultado de esa elección que, como San Pablo decía, excelexa toho Theos, ustedes han sido elegidos por Dios para hacer presente su dinámica, ¿verdad? De este compromiso con los necesitados. Y la otra bienaventuranza que lleva el título de este retiro, dichosos los limpios en el corazón, Macario y Joicazaroi tecardía, Jotiautoi ton theon opsontai, porque ellos verán a Dios. Dentro de la teología judía, el verbo ver significa tener una experiencia profunda de algo. Ver a Dios significa precisamente tener una experiencia profunda de Dios al grado de una unión con Él. Macarios significa ser dichoso. Hoi Cazaroi tecardía. Hay aquellos que han hecho una catarsis del corazón, que se han limpiado, que han quitado de su corazón todo aquello que estorbaba para poder discernir la elección que Dios ha hecho de nosotros. Como San Pablo recordaba a los corintios, exelexato jotheos. Ustedes han sido elegidos por parte de Dios para esto, para aquello. Por tanto, ser limpio de corazón significa ser transformado en el interior para pensar según Dios, porque recordemos, el corazón para los judíos no es sede de sentimientos como lo es para nosotros en nuestra cultura. El corazón para los judíos es sede de discernimiento, sede de pensamientos, sede de nuestras elecciones, de nuestras decisiones. Tener el corazón limpio en la antropología teológica judía significa tener en nuestra sede de pensamientos, debemos tener siempre presente a Dios, que Dios es el filtro por el cual nosotros tomamos decisiones. Dios es ese criterio fundamental que me orienta para determinar lo que voy a hacer en cada momento. Eso es tener limpio el corazón. En cambio, fíjense, cuando muchas veces hablamos del corazón limpio, nos referimos a tener sentimientos buenos. Y eso no tiene nada que ver con la antropología judía. Tiene que ver más bien con esta disposición para poder pensar según los criterios de Dios, para tomar decisiones que permitan reflejar a Dios. Eso es ser limpios de corazón, porque ellos tendrán entonces esa experiencia profunda de unión con Dios. Y esa es la finalidad de nuestra vida cristiana, porque sabemos que en esta vida vamos de peregrinación y el objetivo final es esa unión con el Señor. Vemos entonces
Orientaciones para nuestra vida cristiana. La vida del justo y del bienaventurado consiste en reflejar la lealtad de Dios por su pueblo, en especial por los vulnerables en la sociedad. Cristo nos dice, ve y haz lo mismo hoy.